Bien, tenemos aquí también la declinación de estas otras palabras, genus, que quiere decir la raza. Veamos qué palabras están emparentadas con esta palabra en nuestro vocabulario. Bien, genus, que va a ser la raza, ¿no? O sea, sí, los griegos también eran racistas. En este caso, los judíos. Sí, genus, la raza. Son neutros, si nos fijamos, estos son neutros, simplifica la declinación. To etnos, etnus, que quiere decir la nación, ¿no? La nación. Esta palabra es un poquito curiosa, ¿sí? En el Nuevo Testamento va a ser traducida de dos maneras diferentes. Por una parte va a ser la nación y por otra parte, cuando está en plural, va a ser los gentiles. O sea, poniéndonos aquí, hablando de exégesis un poquito, cuando en Mateo 28 se dice vayan a todas las naciones, también se puede traducir vayan a todos los gentiles. O sea, necesariamente naciones allí significa gentiles, ¿no? Y ya esto es criterio del traductor, cuando va a decir naciones y cuando va a decir gentiles. Ya es un criterio del traductor, pero la idea de naciones aquí no es la idea nuestra de nación. No, para nosotros, en nación quiere decir país. Y entonces él nos estaba diciendo vayan a todos los países. Bueno, de hecho, vayan no está en imperativo, ese es un participio en ese texto, traducido como imperativo en todas las Biblias, pero es un participio realmente. Y no es vayan a todos los países, porque esta idea de país y esta idea de nación moderna surge a partir de la formación de los estados europeos. Es decir, cuando surge Francia o España como naciones, entonces empieza uno a pensar en este sentido de país, con frontera, pasaporte y todo lo demás. Parece que el mandamiento era más bien vayan a los gentiles, o sea, los que no son israelitas. Pero esta es la palabra que se va a utilizar y orus significa monte, no significa oro. Cuidado con eso, ese es el monte. Esos tres se van a declinar de esta misma forma. ¿Cuál es esta forma? Ya la muestro. Es que genos, genus, el genitivo, esta terminación us. Cuidado con esta terminación porque puede ser nominativo dependiendo de qué palabra tengamos. Por ejemplo, lo habíamos visto aquí, sí, basileus, eus. Esta es la misma terminación. Por eso es que yo tengo que aprenderme muy bien la palabra. Recordemos, cuando estemos traduciendo Nuevo Testamento, podemos tener nuestros diccionarios a la par. Eso es una posibilidad, pero cuando estemos en el examen no podemos tener eso. Por lo tanto, tenemos que aprender bien estas palabras. O sea, recordarme genus, genus. Y ese genus es el genitivo. Hay que aprenderse las dos. Lo demás es semejante. El acusativo, obviamente, es igual que el nominativo porque estamos ante neutros. Los neutros van a ser iguales. Y bueno, yo estoy prácticamente enseñando esto. Veamos de dónde viene Génesis, ¿no? La raza o las generaciones, que es un término que aparece mucho en Génesis, Toledot en hebreo. Cuando yo estoy enseñando esto, generalmente yo tiendo a remarcar aquellas cosas que a mí me han confundido. Varias veces, por ejemplo, en mi caso, he confundido esto y he dicho, Mateo 28 dice, vayan a todos los etnoi, como si fuera segunda declinación. Realmente ahí no dice etnoi, dice etne. Es muy raro o muy difícil para mí darme cuenta que la terminación en eta, en el caso de genos o de etnos, es realmente el nominativo, vocativo y acusativo plural. Este es un plural. Recuerden que les bajo puntos en examen por confundir esta cosita, porque es necesario tenerla en mente. Y el hecho de que su profesor a veces se confunda no es excusa, puesto que si el profesor tomara la clase sería justo también que le bajaran los puntos por hacer esa confusión. El genitivo y el dativo son idénticos. Lo que hay que fijarse en estas que terminan en os, us, es que su plural es en eta. Cuidado con esa eta.
Lo digo porque a continuación tenemos, bueno, esto no, este es realmente, déjame ver. Sí, bueno, ese sí sería el adjetivo, ¿no? Creo que son los únicos que terminan su plural en eta, así es de que cuidado con esto. Y para terminar ya este listado de sustantivos, ya ven, esto es lo que Magen decía, esto es bien complicado. Realmente no es complicado, solo es cuestión de memoria y si ustedes hacen a conciencia el ejercicio que yo les voy a plantear, creo que no van a tener problema. Hagan a conciencia ese ejercicio y dominen este tema. Y este ejercicio de caracterización lo voy a mantener abierto por mucho tiempo y lo voy a reabrir para que ustedes trabajen con él bastante. Si posible, diario. Yo diario trabajo esos ejercicios. Yo hago los mismos ejercicios que les pongo a ustedes y los trabajo diario, porque mi mente tiene que cristalizar ese conocimiento. Hablaré en otro momento de este concepto. Sería bueno hacer un video sobre este concepto de cristalización de la memoria. Por último, tenemos tres palabras, creo que eran tres en el vocabulario, si mal no estoy. Sí, tres palabras. Bueno, hay muchas. También está tugater, por ejemplo, que quiere decir la hija, pero no va a aparecer mucho en el Nuevo Testamento. Tugater, tugatros. Aner, andros, que significa varón. Se traduce como el hombre, pero literalmente es el varón. No es como antropos, que es genérico para varón y mujer, el humano. En cambio, en este caso, aner, andros es varón, meter, metros, la madre, y pater, patros, el padre. Característica típica de estas tres palabras que se van a declinar iguales, y eso que obviamente madre es femenino, es que sufre un cambio vocálico. Es este cambio, esta eta, margen no tiene precisamente esta declinación, yo la estoy agregando. Esta eta desaparece si nos fijamos, aparece una delta o una, bueno, tal vez se ve más claramente aquí en meter, que no se dice en el genitivo meteros, ¿verdad? Debería de aparecer aquí una eta, digamos, pero no pasa eso, no es meteros o pateros. Esa eta desaparece. Esto no lo puedo ejemplificar en español porque en el español los sustantivos no se declinan, pero sí mediante un verbo. Por ejemplo, liberar, liberó. Liberó, nuestro verbo liberó y libró o librar es el mismo verbo. Tiene un mismo origen, solo que en determinado momento algunos decían liberó, la forma larga, y otros decían libró, la forma corta, o librará. En el presente, estos son dos verbos muy parecidos, son dos realmente, no es uno en el español moderno, pero en el español antiguo era el mismo verbo, que se decía de dos formas. Y evolucionó a dos verbos diferentes. Por ejemplo, cuando yo digo usted o el Señor me libró de la enfermedad, implica yo estaba sano y nunca llegué a estar eterno. El Señor evitó que yo estuviera enfermo. El Señor me libró de la enfermedad. Y cuando yo digo el Señor me liberó de la enfermedad, implico que yo sí estuve enfermo y el Señor me sacó de ese estatus. Es bien rara esa definición mía de estos verbos, pero estoy mostrando que no son idénticos, que realmente se usan de manera diferente en el Nuevo Testamento. Perdón, en el Nuevo Testamento, no, en el español moderno, pero en el español antiguo era el mismo, y pudieron haber evolucionado de otra forma, es decir, tener unas formas para presente, otras para pasado, esas cosas pasan. Aquí sucede exactamente eso, que en vez de generar dos palabras diferentes, es decir, pateros y patros, lo que pasa es que en nominativo lleva una eta y en las demás casos no. Tenemos entonces, no recuerdo cuál les puse, sí, pater, patros. Los demás van a ser igualitos. Entonces, pater va a ser mi nominativo y pater va a ser mi vocativo. La diferencia es simplemente la epsilon corta, ¿no? Y la eta larga del nominativo. Esa es la diferencia. Cuando hay diferencia entre nominativo y vocativo, generalmente es la última sílaba larga para el nominativo y la última sílaba corta para el vocativo. Esa es la diferencia.
Luego, patros, si nos fijamos en algún momento, en genitivo y en dativo, desaparece la eta, ¿no? Es patros, no pateros, patri, no pateri. Ya nos fijamos que la iota generalmente es dativo. Muy bien. Que de hecho es dativo, incluso en el artículo nosotros lo podemos ver porque el artículo tiene, aunque sea masculino, ¿no? En este caso. Porque este es padre, ¿no? En el artículo nosotros vemos una iota suscrita. Esa iota que está debajo de la omega, esa es la original del dativo, ¿no? Y va a suceder lo mismo si estamos ante un femenino. Esa iota de abajo. Entonces, con esta clave que acabo de dar, esta es la iota, ¿sí? Que a la hora de tener aquí, por ejemplo, en la primera declinación una alfa, digo, sí, en la primera declinación una alfa, entonces aparecemos con esta forma, ¿no? La iota suscrita. Así es de que una vez que nosotros, que estoy marcando esto, ya vemos que lo original es la iota y que la iota suscrita es lo que nosotros aprendimos en segundo término, ¿no? O sea, ok. Eh, patera, ahora sí, agregamos la epsilon. En vez de decir patra, decimos patera. Y esa epsilon aparece, por ejemplo, en el nominativo plural, pateres, pateron, el genitivo, y desaparece en el dativo, patrasi. Aparece una vez más en el acusativo porque, bueno, no sé por qué exactamente, pero aparece. Iba a decir porque es neutro, pero este no es neutro, es masculino. Bien, prácticamente esas son las terminaciones. Mi consejo es, en este último caso, estén atentos a la posible aparición de una eta en madre, padre y hombre, ¿no? Varón, también hija, tu gatter va a llevar eso, no está en el vocabulario, así de que no va a aparecer en los ejercicios, obviamente, pero son pocas palabras las que tienen estas terminaciones. Acostumbrémonos más a las terminaciones. Por ejemplo, solo a la terminación, ya sabemos que es nominativo plural, es on, siempre va a ser genitivo plural. Lo que tal vez tenemos que aprendernos son los casos raros, como genus, genes, ¿sí? Este plural ya lo estuve resaltando. Este plural denominativo, poleis, que es raro realmente. Estamos acostumbrados a es, no eis. Pero la sigma creo que me puede ayudar un poquito. Van a aparecer esas cosas raras. Bueno, sí, en basileis también, la misma forma. Creo que sí, hay varias cosas que tenemos que aprender, en definitiva.